Las micro, pequeñas y medianas empresas son importantísimas para los mexicanos porque generan 98% de los empleos en nuestro país y por ello debemos apoyarlas más. Afortunadamente, México pasó de tener 60 fondos de capital de riesgo hace 8 años a más de 160 y hoy profundizamos en ello en Ahora Futuro, México y el mundo. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. El emprendimiento se ha dado un boom en los últimos, te diría, 10, 12 años, porque ha empezado a fluir mucho más capital a México y a América Latina de fondos internacionales o también de inversionistas institucionales en México que están fondeando fondos de capital de riesgo, ¿no? Un institucional sería, digamos, las aseguradoras. Exacto, una Afore. Una Afore que es la que maneja el ahorro de las pensiones. Exactamente. Esos son inversionistas que tienen mucho dinero y su reto es dónde lo invierto para tener un retorno, ¿no? Para Exactamente. mis clientes. Y dentro de ese retorno que buscan hay un pequeño porcentaje que destinan a alto riesgo para balancear los portafolios, ¿no? Okay. Y también apoyar a este tema del emprendimiento. Ahora, el emprendimiento, como tú sabes, tiene dos vertientes, ¿no? Los grandes emprendedores que salen en Forbes y todo, pero los que también tienen muchísimo mérito, que emprenden un negocio pequeño, que generan el 98% de los empleos aquí en México, esos también son emprendedores. Sí, y eso yo creo que es muy importante resaltarlo, porque en México somos un poco esquizofrénicos en que hablamos mucho del gobierno y el Estado, pero pues realmente la participación del gobierno en la economía es reducida. La gran mayoría de los empleos y de los trabajos los desarrollan las empresas, y es tan empresa la más renombrada como tú dices, un pequeño restaurante, un pequeño comercio, una papelería. Esas son empresas. Exactamente, y son emprendedores quienes los fundan también. Y requirieron, ¿qué requieres como un emprendedor? Me imagino que lo primero que necesitas es una idea, a qué me voy a dedicar, pero también necesitas finalmente recursos, dinero. Sí. ¿Cómo se da esa combinación de traigo una idea y necesito dinero? Por lo general he vivido ciertas dificultades y veo ciertas oportunidades donde yo puedo contribuir a la sociedad, a hacer un trabajo mejor de lo que tal vez está haciendo o diferente para captar otro mercado. Necesito un poquito de capital para arrancar esta idea, ¿no? Y cuando se juntan esas dos cosas, empieza a correr la rueda. Y tienes razón, aquí yo he entrevistado a muchas personas y tú lo dijiste de manera similar. Hay un problema. Ese problema creo que yo lo puedo resolver y atender, y detrás de ese problema surge un negocio. O sea, ese problema para mí es una oportunidad de negocio. Ahora, en México hay muchas dificultades para emprender, pero una quizá de las más evidentes es el acceso al dinero. Y tenemos al lado de nosotros a un monstruo que eso lo hace muy bien y nos hace ver mal. Que es que normalmente tienes esta impresión de que un norteamericano tiene una idea y va a poder acudir a un fondo, un capital de riesgo, y va a poder invertir. Pero también creo que en México, y tú nos lo empezaste a decir, eso ha empezado a mejorar, ¿no? Sí, si ves las estadísticas, estamos muy lejos de ser Estados Unidos en ese sentido, sí. Aunque vamos por un camino muy bueno también a fortalecer la parte capital de riesgo, pero hace más o menos 8 años había un promedio más o menos de 60 fondos de capitales de riesgo, y hoy ya están pegándole a los 160, ¿no? Okay. Entonces ha crecido eso. También otro tema bastante interesante es con el boom que ha pasado en Estados Unidos del capital de riesgo y los fondos que han levantado muy grandes, están volteando a ver a América Latina como una buena oportunidad, y México, por la cercanía, por el tamaño de economía y la cantidad de gente que hay aquí, es un mercado bien interesante también para empezar a invertir ese tipo de capital y empezar a generar en la región este tipo de emprendimientos grandes, ¿no? Me sorprendió a mí que en la época de la pandemia, creo, o si no fue el 20, el 21, y si no fue el año pasado,
fueron de los años donde más dinero ha llegado a México de este tipo de fondos. Y a veces diría, bueno, ¿y por qué en este momento? No sé, pero así ha sido, ¿no? Creo que ha sido fueron yo creo que distintos factores, pero uno de los principales fue también el tema de las tasas, ¿no? O sea, cuando hay unas tasas bajas, la gente prefiere tomar cierto riesgo mayor e invertir en activos que les puedan dar un retorno mucho mayor a lo que ofrecen las tasas seguras, ¿no? Y eso hizo también que detonara este tema del emprendimiento. Pasa, yo creo que también en el tema de la pandemia, que se empezó a digitalizar o a acelerar mucho el proceso de digitalización de muchos procesos, y estas empresas que estaban en ese punto perfecto, con el tiempo correcto, empezaron a carecer y necesitaban estas inyecciones de capital para explotar, ¿no? ¿Dónde acudes hoy como mexicano joven, mexicana joven? ¿A dónde te acercas? Pues mira, hay distintas empresas aquí de capital de riesgo que tienen su página de internet, ¿no? Hay también programas como platicábamos Endeavor, ¿no? Endeavor, que te puede empezar a guiar muy bien. Hay otras páginas de internet como Startupeable, que te da un desglose de todos los fondos de capital de riesgo que hay en la región, quiénes son ángeles inversionistas, qué otros fondos institucionales existen, como el glosario también para entender un poquito el juego de Venture Capital, que es muy diferente a un emprendimiento, llamémosle más tradicional, como es poner un restaurante, poner una clínica, poner una estética o un negocio tal vez muy rentable también, pero de baja escalabilidad comparada con una empresa tecnológica que puede multiplicarse en 2 años en toda la región, ¿no? O sea, ahí hay una diferencia importante, ¿no? O sea, es que hay negocios donde tú inviertes y sí va a ser un buen negocio, pero va a ser un crecimiento más gradual. Y de las que a veces estamos hablando, que seguramente muchas les importan estos fondos, son las que esperas que van a tener un crecimiento exponencial, ¿no? Exactamente. Y con unos márgenes también muy altos, porque al ser normalmente empresas de tecnología, es muy fácil replicarlo y no requieren una inversión tan grande, por ejemplo, en capital humano, ¿no? Donde es alto tu costo. O como en un negocio financiero donde tu costo más alto también es o termina siendo el capital con el que te fondeas tú de deuda, ¿no? O sea que más bien, entonces es una especie de nicho, no es cualquier negocio el que puede entrar a cubrir esta percepción o esta expectativa de un crecimiento exponencial que te va a dar, y entiendo, no sé, corrígeme, que todas al final del día pretenden, después de unos 5 o 6 años, o salir al mercado o que alguien los compre. Exactamente. Sí, eso, mira, son juegos completamente diferentes y yo los divido en 3, ¿no? Está el emprendimiento, que se convierte en un negocio de lifestyle business, donde te da un ingreso para soportarte, que puedes irle reinvirtiendo y creciéndolo poco a poco, y tal vez de un restaurante pasas a 2, y hay casos increíbles de éxito en México, ¿no? Tal vez la Casa de Toño, por ejemplo, que tiene, que empezó con un local y ahora es un imperio, y lo han hecho muy bien y no ha necesitado de un capital de riesgo para hacer un negocio increíble, sano y muy exitoso, ¿no? Después está tal vez el que está como en el medio, ¿no? Que dice, sí necesito levantar un poco de capital, pero no necesito hacer tantas rondas de capital para llegar a este estatus de unicornio. Yo como fundador quiero mantener mayoría del negocio y hacerlo un negocio muy rentable, y tal vez en algún momento salir a venderlo o vender una buena participación y sacar a los inversionistas, y yo quedarme con socio con simplemente un fondo o con algún institucional, o tal vez a bolsa, ¿no? Y luego están estas empresas que dices que son las que se fondean de venture capital o capital de riesgo, que como dices, ¿no? Empiezan a hacer una idea, levantan un poco de dinero, prueban esa hipótesis, empiezan a crecer de manera acelerada, empiezan a demostrar que las métricas avalan la idea o el fundamento que habían puesto, y levantan otra ronda para meterle más crecimiento. Se van diluyendo. Y se van diluyendo, ¿no? O sea, pero te haces chiquito de algo muy grandote. Exactamente. ¿No? Cuando en el otro lado tal vez tienes un menor valor, pero mucho más participación y menos gente que te esté presionando, ¿no? Y conforme van levantando las rondas, empiezan a salir los primeros inversionistas que tienen una pequeña participación porque ya tienen mucho valor, ¿no? Y la idea al final es, como dices, o que se haga pública la empresa, o que alguien los compre, o que ellos ya con todo el capital que tienen, que eso no pasa muy seguido, pero puedan comprar a los mismos inversionistas levantando tal vez deuda, ¿no? Creo que está muy claro lo que pones, ¿no? El que no pretende tener más de 2 o 3 tienditas, por decir algo, ¿no? Sí. El que se quiere quedar de dueño y crece y va a ser más grande, y el que no le importa ser dueño o no dueño mayoritario, lo que quiere ser es parte de un negocio espectacular. Exactamente. Y es más, si pueden me sacan, si pueden me compran,
y el retorno de la inversión es brutal, ¿no? Sí, y también el riesgo, ¿no? Tal Sí. vez de 10, Sí. una llegue a este estatus o no. Ahora platícanos un poco más del lado del inversionista, porque tú lo acabas de decir. El inversionista que invierte en estos fondos de capital de riesgo tiene que estar consciente que va a invertir en algunas empresas, y va a invertir en 10, en 11, algunas van a ser un fracaso, un desastre, pero la expectativa es que alguna le va a pegar. Exactamente. Y ahí es donde está su retorno. Sí, exactamente. O sea, la idea al final es, como toda inversión, que no sea todo tu patrimonio, que sea una pequeña parte, ¿no? Ya sea el fondo, ya sea el inversionista privado que está metiendo o el institucional, que sea un pequeño porcentaje que está destinando a este asset class y que se diversifique, ¿no? Que no le apuestes a una empresa todo, que lo estandarices, que hagas cheques iguales o que te metas con un fondo que sepa operarlo y que este fondo haga cheques iguales en distintas empresas para, si una falla, el otro todavía tenga la posibilidad de recuperar lo que ésta perdió, ¿no? Más o menos es esta regla que le dicen el Power Law, donde hay 2 de las 10 empresas o una de las empresas que te regresa el 100% del capital y la ganancia incluso, ¿no? Una o dos te regresa el 100. Exactamente. ¿Y las o otras? más. Las otras Las perdiste. o truenan, Claro. o simplemente van a ser negocios que siguen ahí, pero que no te van a regresar capital y que vas a tener que salirte tú perdiendo dinero. Ahora, como es una inversión de un fondo de riesgo, ¿cuál es el retorno que hoy en día, medido en tasa, cuál es el retorno que hoy en día espera un inversionista tener, aún sabiendo que 9 cada 10 va a fracasar? ¿Cuál es la expectativa de retorno que se tiene? Mira, hoy? más o menos un fondo bueno está regresando 3 veces el capital en un lapso de 8 a 10 años. Y después están estos... 3 veces el capital. El capital invertido. O sea, Sí. 300%. O sea, exactamente. En un lapso de 8 a 10 años. O sea, 30% anual. Exactamente. Digo, para hacerla, Sí, para hacerlo más rápido, ¿no? más menos, ¿no? 30% anual de retorno. Sí, que es Exactamente. espectacular. ¿En pesos o en dólares? En dólares por lo general, porque Ok. este ecosistema está evaluado en dólares por los distintos jugadores también que entran, ¿no? ¿Qué nos puedes decir y sobre todo qué mensaje le puedes mandar a los dos, a inversionistas y a emprendedores con respecto a esta actividad? Sí. Mira, a mí del lado de los inversionistas lo que más me gustaría es que se empezara a resolver este problema donde exista o empiece a haber todavía mayor cultura financiera para que de estos ahorros los mismos bancos o las empresas donde la gente tiene sus ahorros empieza a destinar más capital. Que le dedique más a esta actividad. Sí, y tal vez no en porcentaje, sino en cantidad, para que por el otro lado haya más emprendedores que tengan la facilidad de acceder a este capital y empiece a haber este círculo virtuoso donde hay más emprendedores, entra más capital, hay más éxitos, entonces empieza a fluir más capital y se va retroalimentando en este ecosistema, ¿no? Yo tienes toda la razón. A ver, México tiene que acercar las circunstancias a lo que tenemos en los Estados Unidos. Qué bueno que puedan ellos venir también a invertir acá, pero que muchas empresas mexicanas, bancos, gente con recursos le metan más dinero de su patrimonio a generarle oportunidades a mexicanos y mexicanas que quieran emprender. Exactamente. Me parece que es el caminito, ya sabemos cuál es y que sea también un camino más cimentado por los propios mexicanos y no nada más dependientes de fondos extranjeros. Exactamente, y que se democratice el acceso a capital para todos estos emprendedores, ¿no? Porque hay muy buenas ideas, hay muy buenos emprendedores de todo tipo y de todos tamaños, y todos creo que merecen esa oportunidad. Pues te agradezco por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por tus ideas y estoy seguro que ese es el camino. Muchas gracias. Gracias.